Así que vamos a darle la bienvenida oficialmente a la doctora Helen. Ella es doctora de la Universidad de Washington. ¿Nos platica un poco usted de lo que hace para la Universidad de Washington, por favor, doctora? Sí, muchísimas gracias. Es siempre un placer de estar compartiendo con ustedes. Y estoy haciendo de todo últimamente, pero me especializo en enfermedades infecciosas y la prevención de enfermedades infecciosas, sobre todo las vacunas. Mi área es especialidad es sobre todo en las enfermedades de transmisión sexual y en la prevención del cáncer por el virus del HPV, que en algún momento les quiero hablar de eso cuando, cuando termine el COVID. Pero más que nada ahora todo el esfuerzo está alrededor de la prevención, de las vacunas. He estado trabajando con estudios para evaluar las vacunas del COVID y trabajando también con la comunidad en lo que sea posible, ¿verdad? La educación es muy, muy importante y por supuesto quiero agradecerle a todos ustedes por este trabajo que están haciendo y por más de que no estén haciendo una presentación o, no sé, saliendo en televisión como el doctor Pérez o cosas así, ustedes están educando y están informando a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, y eso es muy, muy importante. Entonces, la colaboración de todos y sobre todo ustedes está haciendo que las más personas se vacunen, que sigan estas medidas de prevención y el testeo también. Entonces, el trabajo de todos ustedes es muy, muy importante también. Y hoy quiero más que nada hablarles un poquito de lo que pasó con la vacuna de Johnson y Johnson o J&J. A ver si puedo, voy a compartir mi screen un momentito. Y tengo unas diapositivas, pero por favor, quiero que sea más que nada como informal y que puedan hacer preguntas. Un momentito. Voy a ver si puedo hacer esto así. Sí, pueden verlo ahorita, quizás. No muy bien, se ve nada más un pedazo. Ahora sí ya. Ok, muy bien. Entonces, por favor, pueden hacer preguntas en cuanto sea y más que nada esto es para darle un pantallazo en qué consiste esta vacuna, de cómo fue la aprobación, qué estudios se hicieron, quiénes participaron y qué está sucediendo ahora en cuanto a esta pausa que se puso a esta vacuna en especial, ¿verdad? Entonces, todos estos datos son públicos del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención. La página del Departamento de Salud del Estado de Washington también tiene muy buena información y información actualizada, así que todos estos datos son públicos y también mucho de esta información fue de una reunión que se tuvo la semana pasada que ya les voy a comentar enseguida. Pero para nomás repasar en cuanto a la vacuna de Janssen o de J&J, acuérdense o habrán escuchado que es una vacuna de vector viral. ¿Y qué significa eso? Es primeramente diferente a la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son las de ARN mensajero que habíamos hablado anteriormente. Esta tiene un vector que es nada más que un virus que es completamente inofensivo, pero que por medio de ese virus se puede transportar o llevar la información al cuerpo para que nuestro cuerpo desarrolle las defensas. Es más que nada, como digo, un Uber o un vehículo, un taxi que lleva la información a nuestro cuerpo. Esta vacuna no tiene el virus vivo del COVID, entonces no puede causar la enfermedad del COVID. Y ese virus que se usa como transporte tampoco puede causar ninguna enfermedad.
y como mencionábamos anteriormente, no hay ningún microchip, no puede haber cambios en el ADN de ninguna manera. Entonces, y la información de cómo se produjo la vacuna es transparente. Ahora bien, igual que la vacuna de Pfizer y de Moderna, esta vacuna se testeó, se probó en más de 40,000 participantes. Pueden ver que inclusive participaron nuestros paisanos en México, en Argentina, en Chile, en Brasil. Entonces hubo una buena participación de personas de origen latino y también participaron gentes que pueden tener algunas enfermedades de base como la diabetes y la presión alta. Entonces, muy buena representación. Y lo importante aquí es que se vio que la vacuna previno el 100% de las muertes y como el 95% de las hospitalizaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Queremos prevenir la muerte por el COVID y la vacuna mostró mucha efectividad. Y otro punto importante, al ser evaluado o porque participaron países como en Brasil y en Sudáfrica, donde hay estas cepas, estas variantes que decía el doctor Valenzuela, la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil. Entonces, eso hizo que también se pueda evaluar que la vacuna proteja contra estas variantes. Y lo bueno, que esta vacuna necesita una sola dosis y a las 2 semanas después de vacunarse, uno ya está creando todas esas defensas para que tengan esa protección contra el COVID. Y al igual que cualquiera de las otras vacunas que están aprobadas, los síntomas son muy leves, o las reacciones a la vacuna también son bastante leves y solamente son transitorias, 1 o 2 días, pero nada más que eso. Eh, Ahora bien, el 27 de febrero fue cuando se aprobó esta vacuna para el uso de emergencia y desde entonces se distribuyeron más de 7 millones de dosis en todo el país. Aquí en el estado de Washington hubieron como unas 169,000 dosis, haciendo más o menos unos cálculos como un 4 o 5% de todas las vacunas que se aplicaron en el estado de Washington. Entonces es relativamente una minoría de vacuna aquí en el estado de Washington. Y como todos ya sabemos y habrán escuchado en las noticias y en los reportes, que el día 13 de abril, la semana pasada, se pausó el uso de la vacuna y inmediatamente el día siguiente hubo una reunión del comité asesor que asesora las prácticas de la vacuna. Entonces, fue una reunión larga, pero y que se se pusieron los datos que se tenían en ese momento en forma inmediata para poder evaluar y tomar una decisión en cuanto a cómo proceder con estos 6 casos que hubieron de coágulo sanguíneo en el cerebro. Y voy a explicarle un poquito más qué exactamente significa eso. Y lo más triste, ¿verdad? Que uno de estos casos se reportó que tuvo un resultado fatal. Entonces, una persona que había fallecido por medio de este coágulo, en sí es, por decirlo así, teniendo en cuenta todas las vacunas de Janssen que se distribuyeron, es más o menos alrededor de un caso o menos de un caso por 1 millón de vacunaciones. Pero igual es algo que se está evaluando de forma muy minuciosa. Los datos que se tienen de estos 6 casos es que todas fueron mujeres de raza blanca y entre 18 y 48 años de edad. Entonces, mujeres jóvenes. Y todos estos síntomas, todas estas personas tuvieron síntomas
en más o menos el día 6 y 13, como 1 a 2 semanas después de recibir la vacuna. Y hay otros datos, pero si tienen algunas preguntas más específicas, vamos a hablar al final sobre los casos específicamente, pero a grandes rasgos, estas son la descripción de estos seis casos. En esta reunión del 14 de abril, eh, se dijo que todavía se necesitaban recolectar más de estos datos, entonces yo creo que próximamente vamos a tener más información detallada de los casos y de cómo están estas personas. Ahora bien, no quiero marearles, pero habrán escuchado esto que se llama una trombosis del seno venoso cerebral. No tienen que memorizar, pero para nomás informarles, ya que habrán visto en los diarios o en los medios que lo abrevian como una CVST, que es más que nada, es otra vez un coágulo de sangre que ocurre en las venitas o en las venas que tenemos en el cerebro, ¿ok? Entonces, es algo que es muy, muy raro. Inclusive los datos de qué tan frecuente es esta enfermedad son un poco imprecisos, pero de por sí es algo muy raro, pero es algo que es muy serio y puede ser muy grave y puede llevar a la muerte. En general, estos casos también se dan en mujeres, más en mujeres, como 3 veces más riesgo en mujeres, y también mujeres jóvenes, menores de 65 años. Cuando vemos estos casos, muchos de los casos se asocian a personas que están embarazadas o después de tener sus bebés, porque hay trastornos o cambios en la coagulación de la sangre. Entonces se cree que eso les puede dar una predisposición. Se dice que hay también unas predisposición genética, unos cambios genéticos, y se especula en estos momentos de que si esta vacuna de vector viral, puede llegar a tener puede llegar a ser un factor de riesgo. ¿Y por qué se especula esto? ¿Por qué se está investigando esto? Porque se vieron casos similares a esta trombosis o estos coágulos en las personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca, como había mencionado Mercedes, estas vacunas que se están distribuyendo sobre todo en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, esa vacuna es también en base o hecha de un vector viral. Entonces, se vio estos efectos en la vacuna de AstraZeneca y como que comparten de que la vacuna de AstraZeneca y la de Janssen están hechas con la misma plataforma, digamos. Entonces, es por eso que se está investigando esa asociación. Y se preguntarán, por ejemplo, si no se vio algo de esto cuando se estaban haciendo los estudios. Y la compañía reportó 2 casos que no se asoció con la vacuna. Un caso en un muchacho de 25 años que recibió la vacuna, pero esta persona también estuvo muy enferma por un virus respiratorio, entonces no se asoció a que la vacuna pueda ser el factor de riesgo en ese caso. Y el segundo caso fue en una mujer muy joven de 24 años que recibió el placebo, es decir, que recibió el agua sin ningún material o ninguna propiedad, no recibió la vacuna, por decirlo así. Entonces no se le puede culpar a la vacuna en ese caso, pero esta muchacha estaba tomando una prescripción de medicamentos para no quedar embarazadas, que son los contraceptivos.
Am, Hay un estudio que se está llevando a cabo en Sudáfrica, que ya ha vacunado casi más de 250.000 personas y en este estudio no se vio ninguno de los casos. Pero otra vez, hagan sus cálculos matemáticos, ¿verdad? Como había dicho al principio, los casos reportados son uno en casi 1 millón de vacunaciones. Entonces, es casi imposible de ver este tipo de efectos raros que pueden llegar a ser por medio asociados a la vacuna. Las chances de capturar eso o de encontrar eso en estos estudios de 30.000 o 40.000 personas es casi imposible. Entonces, es por eso que se continúa haciendo ese monitoreo después de recibir la vacunación o inclusive después de terminar estos estudios. Un poco más acerca de esta pausa, lo que significa no es que se prohibió el uso de la vacuna, no está prohibido. Lo único que se dijo, que no se le administra a nadie hasta que se pueda evaluar bien el por qué y si realmente es a causa de la vacuna. Y este es un análisis muy, muy delicado y también tiene que ser balanceado, ¿verdad? Y yo creo que aquí en los Estados Unidos tenemos el lujo de poder decir, podemos pausar esta tercera vacuna porque tenemos 2 vacunas disponibles para la comunidad, pero otra vez, en lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? En muchos de los países que, otra vez, esta vacuna necesita solo una dosis, también la transportación y la refrigeración son muy, muy convenientes para países más humildes. Entonces, es una muy buena vacuna para muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿verdad? Que están pasando esto. Y esta es una foto que me dieron a compartir, ¿verdad? Que un poco de lo que se está viendo, esta es una foto en un hospital en Paraguay. Pueden ver aquí en la parte izquierda, la gente viene al hospital con sus sillas, porque no hay camas, no hay sillas, no hay, pueden ver que hay mucha aglomeración y, y están en los pasillos, ¿verdad? O inclusive afuera, abajo de los árboles, porque no dan abasto y hay muchas muertes, muchos casos. Una compañera mía en terapia ya hace como unos 17 días y no más de 35 años. Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Teniendo vacunas que salvan vidas y viendo esta situación en nuestros países, ¿verdad? Am, Ahora bien, por ahí si alguno de ustedes recibió esta vacuna o si saben de algunas personas que han recibido la vacuna, es importante saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, creemos que los riesgos de los que se vacunaron hace 3 semanas o más, el riesgo de un coágulo es muy, muy bajo. Y por decirlo así, casi nulo. Los que se vacunaron en las últimas 3 semanas, ese riesgo también es bajo, pero, y disminuye con el tiempo, pero es importante tomar atención de los síntomas de alerta de que pueden dar estos, si es que está teniendo un coágulo sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Y muchos casos pueden darse como tener los síntomas en forma muy rápida o algunos pueden desarrollarse en el transcurso de unos días. La gente, sobre todo en estos 6 casos que se reportaron, la mayoría tuvo dolor de cabeza muy intenso, con mareos, algunos tuvieron dificultad para respirar. También las personas pueden tener como desmayos o inclusive convulsionar, tener estos, como se dice, como descargos de epilepsia. Puede notarse de que se le hincha las piernas
y también se le puede borrar la vista y en algunos casos se les puede dar un dolor en el pecho o en el estómago o en la panza. Entonces, como les digo, pueden ser síntomas que pueden aparecer en forma rápida, pero hay casos que se reportan que los síntomas pueden ir apareciendo y empeorando con el transcurso de los días. Entonces, si pensamos otra vez, dolor de cabeza, visión borrosa, falta de aire, dolor en el pecho, en el estómago, y hinchazón en las piernas. Esos son los síntomas de alerta. Y pueden darse cuenta ahí que los síntomas no son nada específicos. Ayer tuve un dolor de cabeza, pero entonces, o tenemos un dolor de panza, un dolor de estómago, entonces no son muy específicos, pero tienen que estar alertas, en alerta y sobre todo consultar a su centro de salud, a su médico, si desarrolla uno de estos síntomas habiéndose vacunado con la vacuna de Janssen. Entonces, para ir terminando, ah, Doctora Helen, perdón la interrupción. Ahí tenemos una pregunta de Facebook de Patty Jiménez. Dice que tiene una semana que le pusieron la vacuna de Johnson y Johnson. ¿Cómo pueden identificar los síntomas? Y aparte, ¿cómo, si hay algún medicamento que pueda tomar para prevenir cualquier coágulo antes de que pase? muy buena pregunta, Patti. No hay que automedicarse para nada. Es muy, muy importante de que si tienen síntomas, consulten a un especialista, a un médico, a la clínica de CIMAR, a la emergencia aquí en el Harborview. Muchas veces podemos hacer más daño tomando una aspirina o un ibuprofen en la casa. Entonces, no automedicarse y no ignorar estos síntomas. No quiero tampoco que estén muy así estresados o muy por, por, am, por el temor y la ansiedad que causa estos datos, ¿verdad? Pero hay que estar alerta, ¿verdad? Y si tenemos otra vez, Patti, si te falta el aire, te cuesta respirar, o sobre todo un dolor de cabeza. Hay muchas personas que sufren de dolor de cabeza en forma crónica, entonces si hay un cambio a ese dolor de cabeza, de repente se asocia a cambios en la vista. Entonces esos son algunos de los síntomas y siempre le digo a mis pacientes que si tienen alguna duda o si tienen algún si no saben, quieren preguntar, más vale que vengan y que sea una falsa alarma, como siempre digo, a que sea algo que estemos lamentándonos en el futuro. Entonces, ante cualquier duda, preguntar, acercarse a alguno de los centros de salud y si no es nada, perfecto, pero si llegara a hacer algo, poder identificarlo en forma temprana. Y otra vez, el riesgo es muy, muy bajo y a medida que va pasando los días, ese riesgo continúa bajando más y más. Gracias. Y también en cuanto a aquellos que presentaron problemas y coágulos, hay una pregunta de Isabel Martínez. ¿Se conoce si las 6 mujeres que tenían alguna enfermedad o condición de salud previa registrada antes de ponerse la vacuna, si Ujú. en caso de que presentaran una condición médica previa, esto podía haber tenido alguna relación con esta reacción? Muy, muy buena pregunta. Una de las mujeres tenía presión alta, 3 personas tenían sobrepeso y una persona tenía problemas de la tiroides o hipotiroidismo, que son enfermedades crónicas que en general no tienen un factor de riesgo muy fuerte con un coágulo sanguíneo de este tipo. Ninguna de estas mujeres estuvieron embarazadas o en el periodo de posparto. Acuérdense que estos datos se toman de esto que está acá en esta diapositiva, que es el registro
de los eventos relacionados con la vacuna, cualquiera puede llamar o mandar un correo electrónico o ingresar a esa página y reportar. Y es así como se reportaron estos casos. Entonces, no hay datos de si estas personas eran fumadores o si tenían alguna otra enfermedad de base, pero por lo pronto, eso es más o menos lo que se sabe y nada específico en cuanto a algún problema de salud que pueda predisponerle a estas mujeres a los coágulos. Gracias, doctora Helen. Pues sí, entonces sí, creo que tenía usted ya su última diapositiva. Ya estoy terminando para responder las otras preguntas. Entonces, con las más de 190 millones de vacunas de Moderna y Pfizer que se distribuyeron ya en el país y en otras vacunas alrededor del mundo, no se observaron este tipo de coágulos con la con la vacuna de Moderna y de Pfizer. Entonces, no hay ninguna asociación y esto no tiene que ser una excusa o un factor de miedo para no vacunarse con la vacuna de Moderna o de Pfizer. Y otra vez, esta pausa es para investigar un poco más a fondo de estos casos, también para alertar a los médicos de que estemos más atentos, de prestar atención a estos síntomas a que ustedes pueden referir. También alertar, educar a la comunidad para que preste atención a esos síntomas y todo esto refleja este compromiso que está teniendo el gobierno, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y todas estas organizaciones que están monitoreando las vacunas y como siempre digo, este fue el monitoreo de seguridad más intensivo que se está teniendo en la historia de los Estados Unidos. Así que están haciendo su trabajo y esto demuestra de que así se está realizando. Y más información vamos a tener el día 23 de abril, donde se van a recabar esos datos que no tenemos y se va a decidir de que si se puede volver a retomar o a utilizar o distribuir las vacunas, si se le da solamente a los hombres o a las personas mayores de edad o qué se hace, ¿verdad? Entonces, a más información muy pronto y con eso vamos a abrir vamos a responder algunas preguntitas, Sí, pero a vacunarse a aquellos que no se han vacunado. Y este es el pin que me mandaron, así que estoy muy contenta qué bonito. de compartir. Ujú. Muchas gracias, doctora Helen. Como siempre, siempre es un gusto tenerla usted tan talentosa y también su manera de responder estas preguntas para la comunidad nos hace sentir en confianza y en comunidad. Muchas gracias. Y ahí tenemos una pregunta por parte de Carmen Pérez en Facebook Live. ¿Qué probabilidad hay que una persona que tuvo el virus en el mes de enero pueda contagiarse de nuevo? Porque parece que nos reporta Carmen Pérez que en su trabajo hay gente que se ha vuelto a contagiar. Ujú. Sí, es muy posible que pueda suceder. Los datos iniciales que hubieron fueron que el contagio en los primeros 90 días después de la primera infección, sería como unos 3 meses, por eso estaba calculando más o menos, es un poco bajo. Se piensa que las defensas que uno crea por la enfermedad natural puede proteger un poco para no contagiarse nuevamente, por lo menos rápidamente después de ese primer contagio. Pero tenemos datos que esa inmunidad o esa defensa natural va bajando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, es muy probable que pueda ocurrir una infección hoy día en alguien que se haya infectado en unos meses atrás. Entonces, otra vez, y si hay duda, a hacerse la prueba, a hacerse el testeo. Hay muchos casos de alergia, el polen y todo eso está a full y entonces a no dejarse engañar o decir, oh, es la alergia o el polen o lo que sea, es
es COVID hasta que demostremos lo contrario, así que hay que hacerse los testeos. Gracias. Y aquí hay una pregunta bastante interesante de parte de Manuel Pérez. ¿Hay algún dato confiable acerca de cuántos meses dura la inmunización en una persona que se contagia con COVID? Asumiendo que si uno se contagia, tiene uno cierta inmunidad. Ujú. ¿Cómo está la cosa? Sí, un poco complicado. Es, pero estoy pensando compartir unos datos de un estudio que hicimos aquí en nuestra clínica, por ejemplo, donde pedimos voluntarios de personas que fueron infectadas y desde personas que tuvieron poquitos síntomas a personas que estuvieron muy enfermos, inclusive en terapia, y pudimos hacer un examen de sangre y ver qué tantas defensas pudieron montar o crear por medio de la infección natural. Y sí vimos que la mayoría pudo desarrollar una defensa por la infección natural de mayor cantidad en los que estuvieron más enfermos, pero también vimos que esas defensas otra vez van bajando con el tiempo. Justamente estamos pidiéndoles a estos voluntarios de que vuelvan a venir a la clínica, ya que pasaron un año o varios meses de su enfermedad, para poder medir cuánto de esa defensa se perdió en el transcurso de un año. Pero hay datos que indican que sí, que uno puede tener esas defensas por unos meses después de la infección, van bajando. Y otra vez, una cosa es tener la marca o lo que muchos dicen el anticuerpo, de que se mide en sangre, y que inclusive hay pacientes que me preguntan si se pueden hacer el testeo del anticuerpo después de recibir la vacuna para estar seguro de que su cuerpo respondió. Y los exámenes de sangre que tenemos no son del todo o el 100%, por decirlo así, confiable, o no nos cuentan la historia al 100%. Y no siempre se puede, por más de que se haya una detección de esos anticuerpos, no siempre significa de que vayan a protegernos el 100%. Un poco complicado, así que no sé si se entendió. Gracias. Claro que es complicado y esta ciencia es complicado y estamos aprendiendo, incluso gente común y corriente como nosotros, que no habíamos nunca tenido interés de entender realmente lo que es una vacuna y qué tienen las vacunas y cómo se manufacturan. Hay una pregunta, comentario de Yasaura, que dice que ¿qué hay de cierto que el COVID vino para quedarse y que nos vamos a tener que vacunar cada 6 meses o tal vez una vez al año? Muy, muy buenas preguntas. Eh, con lo que vamos, es como la predicción que estábamos haciendo am, unos meses atrás, ¿verdad? Sí, teníamos la predicción de que para esta época ya no íbamos a ver tantos casos, etcétera. La predicción en sí es un poco difícil de hacerla, pero con el paso del tiempo se cree que este coronavirus va a quedar am, como un virus de estación, así como tenemos la influenza, por ejemplo, o como tenemos los otros tipos de coronavirus. Entonces vamos a ver, se va a ver un nivel de inmunidad en la población. Am, y en cuanto al hecho de que tenemos que vacunarnos, así como nos vacunamos con la influenza cada año, he escuchado nomás hoy unos datos de que al parecer se está dando a conocer unos datos de que con la vacuna de Pfizer se cree que se va a tener que hacer una tercera dosis en el futuro. No quiero hablar de eso porque no estoy muy segura y no he revisado ninguno de los datos. No sé si por ahí el doctor Pérez o el doctor Valenzuela tengan otros datos, pero acerca de eso, pero como no sabemos qué tanto va a durar esas defensas de las vacunas, es que se están evaluando todavía en estos estudios de investigación. Todavía los pacientes están viniendo
a las clínicas, están tomando las muestras de sangre para ver si todavía las defensas están ahí presentes. Entonces, eso nos va a informar un poco más adelante a si en realidad vamos a tener que vacunarnos o cada 6 meses o cada año o cada 2 años, etcétera. Entonces, y también el tema de las variantes, ¿verdad? Se está hablando de que si deberíamos evaluar nuevos tipos de vacuna o con los datos de estas nuevas variantes. Entonces, un poco de paciencia, ojalá, pero en cuanto más nos vacunemos es menos otra vez probable de que el virus esté circulando en la comunidad. Así que eso es muy, muy importante. Gracias. Y aquí Gina nos pregunta, porque parece que a ella le han preguntado varias veces, ¿qué Ujú. tal tomar alcohol después de ponerse ya sea la primera o la segunda dosis? Y también luego hay preguntas de, ¿qué tal si tenemos un poco de dolor en el brazo o de cabeza, tomarse una aspirina o algo para el dolor? ¿Si es bueno, es malo o Ujú, neutral? ujú. Lo del alcohol siempre digo depende de, de qué cantidad y qué tipo, ¿verdad? No, no hay ninguna contraindicación específica en cuanto al alcohol. Sí se hablaba de las vacunas, por ejemplo, de la vacuna rusa, que se decía que no se aconsejaba de que tomen alcohol después de la vacunación, por ejemplo, pero no tengo datos de que sea una prohibición el tomar el alcohol así después de la vacunación sobre todo, pero ahora bien, si tienen esas molestias, esas reacciones en el brazo, por ejemplo, para su brazo, si es en forma local, pueden aplicarse un pañito, una toalla un poco húmeda, que sea fría, aplicarse ahí en el sitio donde se puso la vacuna, mover el brazo, hacer las tareas en la casa, un poco de ejercicio, nada tan fuerte o tan rudo, no se pongan a levantar pesas ni nada de eso, pero más o menos movilizar para que haya más circulación y que pase un poco esa inflamación. Pero si no tiene una contraindicación a tomar una aspirina o un Tylenol o un ibuprofeno, la recomendación en general es que sí pueden tomar esos tipos de medicamentos que son de venta libre para los síntomas, para su dolor de cabeza, para si tiene fiebre. En mi caso, yo tuve mucha fiebre y tomé ibuprofeno, tomé un poco de Tylenol también, pero siempre y cuando estos consejos son individualizados, estar seguro de que usted no tenga otra contraindicación para ninguno de estos medicamentos y que no les cause ningún efecto. Pero en general sí se puede tomar medicamentos para mejorar o aliviar un poco de esos síntomas. Gracias, gracias, doctora Helena. Y aquí nos comentaba Yasaura que hoy, precisamente el día de hoy, se puso su primera dosis. Así que felicidades, Yasaura. ¿Quieres platicarnos cómo decidiste vacunarte o cómo hiciste para obtener tu cita y dónde? Si estás ahí, Yasaura. Acá estoy. A ver, adelante. Gracias, gracias. De verdad, estoy súper feliz con toda la charla del día de hoy. Qué bueno. Bueno, voy a confesarles, y yo creo que esto es algo ya muy personal, ¿verdad? Yo realmente no quería vacunarme por muchas razones, ¿verdad? Muy personales, pero en vista de que hay un dicho que dice, cuando no te toca a ti, tú no sabes lo que se siente ni lo que se, ¿verdad? Y hace un mes perdí a un familiar en Venezuela, no duró nada, mi tía no duró nada, claro, mi tía ya tenía una condición médica bastante complicada y falleció. Y todas las personas que estaban alrededor de ella, mis primos, todos se contagiaron. Entonces fue una situación que vivimos bastante intensa, bastante de verdad fuerte porque yo estoy lejos de ellos. Y eso fue algo que a mí me tocó vivir y yo tomé la decisión. Entonces hablé con mi esposo y mi hijo, que somos los únicos que estamos acá, y le dije, no, tenemos que vacunarnos. Es nuestra responsabilidad
y tenemos que hacerlo, ¿ves? Porque no podemos tampoco, yo soy promotora de salud y yo también tengo que dar también el ejemplo, porque ¿qué pasa? Yo no te puedo hablar de la vacuna, yo no te puedo hablar de algo que yo no he vivido, ¿me comprendes? No puedo compartir una información si yo no la he vivido. Entonces yo tomé la decisión por responsabilidad, porque debemos seguir siendo responsables en cuanto a la vacuna y tenemos que confiar más en esto, ¿eh? Darle ese voto de confianza a aquellas personas que se esmeraron, a los científicos, a todos, para que llevaran a cabo y tener la vacuna. Y como dice la doctora, y dices tú también, que somos bendecidos en tener la vacuna aquí, ¿ves? Y mi cita la hice a través de, la hice en el Health Medical de Everett. Karina Gasperín se está encargando de hacer, ¿cómo te digo?, las citas. Entonces, a través de ella nos mandan un enlace y yo apliqué y me mandaron mi cita y ya tengo la cita también para la próxima dosis. La verdad, el protocolo, el proceso fue súper rápido y la atención buenísima, muchísima gente vacunándose, eso me impactó muchísimo y me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo. Y de verdad que le hago un llamado a todas aquellas personas, de verdad que no tengan miedo en hacerlo y que es por nosotros, pues, y para que, sabemos que, como dice la doctora, no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar, pero por lo menos vamos a prevenir un poco, vamos a bajar un poco esto que vivimos, pues, porque a mí me ha afectado muchísimo, ¿ves? Yo, por ejemplo, yo soy personal training y cuando me dijeron a mí, me sacaron del gimnasio porque yo no podía estar allí, entonces imagínense, tuve que empezar a entrenar en mi casa, entrenar a distancia, entrenar, y todavía sigo manteniendo esos protocolos. Sin embargo, también sigo entrenando a las chicas los domingos, fuera, o sea, en sitios abiertos, porque también tenemos que ejercitarnos y tomar aire puro, como dice usted, pero mantener los protocolos. Entonces, para bajar un poquito esto, que yo pienso que nosotros debemos también de poner de nuestra parte. No pensar en esto, que es el microchip, que si nos están controlando. No, miren, vamos a concientizarnos un poco y de verdad les hago un llamado a todas las personas que tomen la decisión de irse a vacunar. Yo sé que es algo muy personal, pero debemos ser responsables, de verdad que sí. Yo no sentí nada, mira, aquí estoy súper feliz, sentada, escuchándolos a ustedes, nutriéndome más de la información, y ya tengo la cita para la segunda dosis, así que bueno, ya mi hijo también se vacunó, mi hijo tiene 25 años, falta mi esposo, que ya le toca el otro martes, y así vamos. Bueno, ya ahora, muchas gracias por ese testimonio y sobre todo como tú que eres promotora de salud, parece que también tomaste esta decisión siendo un ejemplo para la comunidad. Muchas gracias, qué bueno ya ahora. Y también lo sentimos mucho de tu familia allá en tu país. Debe ser muy difícil. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. No sé si hay alguien más y si no se animan, yo me animo porque yo ya me puse la vacuna y yo soy educadora y cuando todavía no me tocaba, una de mis compañeras de trabajo me dijo, si usted cuando sea la vacuna disponible, usted se la pondría, y no lo pensé dos veces, simplemente porque he tenido la oportunidad de estar aquí escuchando directamente de los doctores y de salud pública. A mí me pareció que era una gran oportunidad que pudiéramos tener nosotros como maestros en las escuelas una prioridad. Entonces fui a CIMAR, fue bastante rápido, esperé en una fila como una hora y después me llamaron, me dijeron que como a las 3 me iban a llamar, unas horas después me llamaron y me la pusieron y ya regresé en 2 semanas. Entonces parece que también quiero hacerle la pregunta aquí a la doctora Helen. La de Pfizer, veo que son 2 semanas de lapso entre la primera y la segunda, pero parece que la Moderna tiene otro horario, otro calendario. ¿Es así? 3 semanas para la de Pfizer. Chequeé su calendario y lo ideal es que se apliquen, que no se apliquen lo antes de las 3 semanas. Entonces, Manuelita, vas a chequear tu cita. Sí. Y la de Moderna, 4 semanas. Ya hasta ahora creo que está confirmando. No sé si te pusiste la de Pfizer. Yo me puse la de Pfizer y me puse las 2 ya. Ok. Entonces, yo ya estoy completamente vacunada y realmente
No fue más que un malestar en el brazo la primera vez, la segunda vez tenía un poco de escalofríos, pero nada más reposé por el resto del día y me parece que fue una buena decisión para mí, también para mi familia. Ya mis dos hijas de mayores de 16 años ya están vacunadas, mi esposo también ya se aplicó la primera dosis, entonces esperemos que pronto vengan las dosis para los menores de 16. ¿Hay alguna actualización de cuándo se esperan esas vacunas, doctora? Eh, no revisé los datos más recientes, pero están marchando los estudios. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer y Moderna están testeando en los niños, creo que de 12 a 16, inclusive iban a hacer el testeo en los niños hasta 2 años, a menores de 2 a 10 años, y también estaban evaluando el estudio para bebés de 6 meses y un poquito, o mayores de 6 meses. Así que esa información va a llegar muy pronto, porque no se necesita la misma cantidad de personas que se necesitó para estos estudios para aprobar el de uso de emergencia de las vacunas. Entonces, en los niños se requieren menos participantes, y la información se va a estar dando a conocer, yo creo que en unas cuantas semanas más, pero sí se están evaluando, y inclusive va a haber testeo en niñitos de 6 meses y más grandes. Así que ojalá podamos extender, y como decía el doctor Valenzuela, muchos de los casos que estamos viendo se están dando en personas muy jóvenes. Y es también lo que yo veo que está sucediendo en otros países también de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, muchas vidas de gente muy jóvenes que están, se están perdiendo, y también que se están enfermando, y casos del post-COVID, que en algún momento podemos hablar de eso, pero con muchos más datos, hay muchos más datos de síntomas que las personas pueden tener por inclusive meses después de enfermarse con el virus. Entonces, no solamente a problemas pulmonares, pero también de la memoria, inclusive en los niños o en los adolescentes, les cuesta jugar o correr o ir a jugar, a practicar su fútbol o cosas así. Entonces, eso puede ser definitivamente algo que puede marcar la vida de la gente joven, o de deportistas, o los niños pues que quieren jugar y disfrutar, ¿verdad? De esas cosas. Entonces, sí, muy pronto ojalá vamos a tener información para los más chicos, que es un grupo etario de mucha preocupación también. Sí, sobre todo ahorita que están regresando a las escuelas, ¿verdad, doctora Helen? Muchas gracias por la información. Y aquí también tenemos a Iris Cristal Viveros. Ella nos va a compartir desde el punto de vista que ella de hecho estuvo trabajando como intérprete en un evento de vacunación para la comunidad latina de habla hispana. Adelante, Iris, platícanos cómo fue que decidiste, número 1, ayudar a tu comunidad, y número 2, pues vacunarte tú también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes platicando de recursos que ayudan a nuestra comunidad a superar esta crisis, ¿verdad? Una crisis global. Mi nombre es Iris Viveros y yo trabajo como Community Liaison para la ciudad de Seattle. Entonces, por medio de este trabajo de Community Liaison, me llamaron para interpretar en el norte de Seattle para Lake City Collective, que ellos organizaron una jornada de vacunación para la comunidad latina. Entonces, en realidad yo no tenía pensado vacunarme ese día, pero me ofrecieron la vacuna por lo mismo de que yo estaba interpretando para la comunidad latina. Y miren, para serles honesta, entiendo el miedo,
porque yo me puse nerviosa y al estar interpretando, pues como latino no nada más interpretamos, ¿verdad? La gente nos platica cómo se están sintiendo. Entonces la gente me platicaba de que estaban nerviosos y yo misma cuando me dijeron, ok, no te has vacunado, si estás interpretando deberías de vacunarte. Y pues dije, pues sí, ¿no? Existe la posibilidad, esta oportunidad de vacunarme. Y me puse nerviosa, pero me vacuné. La primera vacuna me dolió el brazo izquierdo, me preguntaron qué brazo, pues el que no es dominante. Me dolió la primera vacuna el brazo y ya a la segunda vez, pues obviamente también me llamaron para interpretar y me dolió muy poco. De hecho, yo pensé por lo que decían de que la segunda dosis es más fuerte, yo pensé que me iba a doler más y que iba a tener fiebre o más efectos secundarios, pero no, de hecho no, lo que hice fue, eh, pensé, bueno, quizás si me pongo activa en mi casa voy a generar circulación en mi sangre. Yo no sé si esto sea realmente haya sido aprobado o yo no sé exactamente, pero yo dije, pues yo llegué a mi casa y me puse a limpiar. Después de haber estado interpretando, me puse a limpiar, me sobé el brazo, dije, no, esta vez no me tiene que doler, entonces me sobé, me puse a limpiar, me puse mi cumbia y me puse yo a darle, ¿verdad? Y no me dolió, o sea, me dolió muy poco, me dolió más la primera vez. Y pues en realidad quiero decirles que entiendo el miedo y no quiero, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Gaslight, no quiero restar el miedo a esto porque en realidad es que este virus es algo nuevo para todos. Es una crisis que no se había dado en muchos años, entonces es algo nuevo, pero la realidad es que ahorita es la única opción que tenemos y yo les puedo decir que yo estoy bien, la vacuna me la pusieron hace más de una semana, estoy bien y me siento más segura de estar protegida. Había gente que cuando yo estaba interpretando me decían que ellos preferían vacunarse porque ya les había dado COVID y que no pueden, hubo una persona que me dijo, jamás quiero volver a pasar por eso, jamás. Entonces, esta es la opción que tenemos. No le recomiendo, si yo pudiera hablarle a cada persona y decirle vacúnense, yo les diría, porque el que te dé COVID es algo que no es una opción, es la vida o la muerte. Entonces, pues sí, les recomiendo eso. Les iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Si me acuerdo, se las digo, pero por ahora sí les recomiendo que se vacunen. La ciudad de Seattle acaba de aprobar ya las vacunas a partir del 15 de abril para todas las personas mayores de 16 años. Entonces, quizá yo me pueda conectar la próxima semana para darles más información acerca de cómo inscribirse, cómo ponerse para que les pongan la vacuna. Y pues nada, aquí estoy para servirles en lo que se pueda. Muchísimas gracias, Iris Cristal Viveros. Te damos las gracias a ti y a Yasaura, que como miembros de la comunidad se aventaron aquí a compartir pues lo que ustedes, las decisiones que tomaron, no nada más como personales, pero también ayudando a su comunidad. Les agradecemos mucho a ambas que hayan compartido, que hayan tomado la palabra. Y como siempre, agradecemos a la doctora Helen que haya venido aquí a contestar las preguntas. Como siempre, doctora Helen, esta es su casa. Ojalá que podamos volver a verla pronto y pues la invitación está abierta. Muchísimas gracias. Y para servirles, no se olviden de los pobres, así que volveré nuevamente en el futuro. Y como les digo, por favor, comuníquense, estoy a su disposición y en lo que se les pueda ayudar o aclarar dudas. Y así como Yasaura y Iris, también pueden hablar con personas que pasaron por esto, por la vacunación y un poco a sacarse esos miedos y levantarse ese día de la vacunación con mucha alegría, ponerse una ropa ligera, algo que pueda exponer su brazo en forma rápida y irse tranquilos o tranquilas a esa vacunación y
Y si no se animan a irse solitos, a pedir compañía o que alguien les acompañe. Así que cualquier preguntas en el futuro y voy a estar disponible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Helen. Pues parece que Iris tiene algo que decir brevemente antes de despedirnos. Adelante, Iris. Sí, ya rápido. Esto era de lo que se me había olvidado y ya me acordé. Es que el proceso de vacunación, quizá esto ya lo hablaron, pero la forma en que lo hicimos es que se vacunaba a la gente y se les pasaba a un cuarto, 15 minutos, para asegurarse de que no tuvieran ninguna reacción negativa, porque ese es como el lapso donde se puede tener la reacción negativa más peligrosa, se podría decir. Eso es lo que yo aprendí, ¿verdad? Trabajando con los paramédicos. Y todo el tiempo que estuve, se vacunaron 300 personas. ¿Okay? Todo el tiempo que yo estuve ahí, no hubo ningún caso de emergencia. Entonces, nada más les quería decir eso. Yo estoy aquí realmente con mucho amor a mi comunidad, ¿verdad? A la comunidad inmigrante, a la comunidad latina. Yo le tengo mucho cariño, mucho amor, porque yo soy latina, soy inmigrante. Y yo jamás pondría o mentiría o pondría en riesgo a mi comunidad. Entonces, les puedo decir que basado en mi experiencia, no hubo ningún caso de emergencia. Y yo estoy bien. Entonces, sí les recomiendo que se vacunen. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Iris. Sí, qué mejor testimonio. Realmente, muchas gracias y sabemos que, como tú dices, le tienes mucho amor a tu comunidad y obviamente se nota, se oye, se ve. Así que bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, manténganse informados. Hay nueva información todos los días en nuestro sitio web, kingcounty.gov/COVID. Tenemos información ahí en español y en otros idiomas. Preguntas frecuentes al público. También los invitamos a que si les gustan las redes sociales se apunten ahí en el Facebook, en el Condado de King. Tenemos también un blog, el publichealthinsider.com, con artículos en inglés, algunos en español, pero más que nada con mucha información muy relevante y muy importante para nosotros en nuestras comunidades. Y pues despedirnos el día de hoy, por favor, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.